mis hermanos, muy agradecido nuevamente de estar con ustedes en una clase más del libro de Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 2, la segunda parte. Ha estado muy bonito. Este estudio siempre nos va a maravillar y nos va a llenar de muchas cosas buenas y objetivas que hay en él. Indudablemente, de parte mía les digo, es importante que cualquier persona que diga ser cristiana debería de aprender o saber bastante del libro de Hebreos. ¿Por qué del libro de Hebreos? Porque el libro de Hebreos encierra uno de los conceptos, algunos de los conceptos más importantes de lo que es el cristianismo. Entre ellos está el hecho de, ¿verdad? La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y la función de el hecho de salvación o una aparente salvación en el tiempo antiguo al presente cristianismo y una salvación real. Son términos y cosas que se manejan muy bien y que se expresan a través del libro de los Hebreos. También se pueden encontrar en el libro de Romanos, pero Romanos es un poco mucho más complejo y realmente requiere bastante estudio, como bastante conocimiento de tanto de las palabras en griego como otros temas. Pero el libro de Hebreos, aunque no deja de ser un libro que tiene su complejidad realmente, también nos regala todos esos detalles y nos da algunas instrucciones de la vida cristiana importantes de las cuales nosotros debemos de tener presentes. Estoy seguro que usted con el libro de Hebreos podría predicarle a cualquiera para convertirlo en Cristo y podría enseñar muchas cosas de la vida cristiana solamente con este libro. Así que es importantísimo el libro de Hebreos para la vida del cristiano. Realmente es algo necesario. Muy bien, continuamos con nuestro estudio y entonces estamos ahora adelantándonos, ¿verdad? Hacia la sección, vamos a leer todo y después vamos a ir a lo que normalmente vemos como las palabras de importancia. Vamos a ir a la sección del 5 hasta el versículo 18 leyéndola. Quiero que usted me acompañe con su ejemplar, lea ustedes de casa mientras yo leo acá presente. Dice así, versículo 5 del capítulo 2 del libro de Hebreos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesucristo, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probada la muerte por todos, la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos diciendo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos de Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él de igual manera participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegare a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en las cosas que a Dios antañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y bueno, es una gran lectura de unos pasajes llenos de mucho
conocimiento por el autor del libro de los Hebreos, que podemos notar que entendía bien esta temática y también tenía un manejo bastante claro de todo lo que estaba desarrollando. Ok, vamos a ver las palabras. He colocado 3 para ustedes en esta ocasión, 3 palabras importantes. Hay muchas más palabras importantes en este texto realmente que podríamos rescatar y hablar de ellas, pero imagínense en cuánto invertiríamos para poder solventar eso. He buscado 3 que son tal vez las que más deberíamos de tener presentes y de las que deberían de estar en nuestra reflexión. Sujetarlo o sujetar, pero como está ahí ya conjugado, entonces la tomé directamente desde el griego ahí en ese versículo para tomar su significado directo. Sujetarlo. Esta es la palabra hupotazo, que es similar y es exactamente como la misma idea de hupomoné, cuando se habla, ¿verdad?, de que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Es la misma y dice que sujetarlo es o significa subordinar. Es un verbo reflexivo a obedecer. Es simple, es obediencia, es estar bajo supervisión. Gracia. La palabra gracia o yaris es específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida, popularmente conocida o entendido como un regalo inmerecido. Se traduce como merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud y mérito. No hay una definición exacta, sino es que la palabra trae una idea. Ya gracia en griego, charis, es la idea, primero, que tiene que ver algo de Dios. Y segundo, tiene que ver con eso inmerecido que nosotros obtenemos. No hay una forma de traducirla de otra manera. Gracia se entiende por gracia. Es una palabra maravillosa. Un don inmerecido. Congregación. ¿Por qué les pongo esta palabra? Porque aquí va a aparecer. Y me encanta porque recuerden que de esta palabra sale lo que nosotros hoy conocemos en nuestro lenguaje como iglesia. Es exactamente la misma palabra. Cuando decimos, voy a congregarme con la iglesia, estamos repitiendo lo mismo, ¿saben? Congregación, eclesía, en griego. Llamar afuera, es decir, reunión popular, específicamente congregación religiosa, se traduce como asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. ¿Ven? La palabra congregación o eclesía se puede traducir exactamente eso, como congregarse o iglesia, que es lo que popularmente decimos. Recuerden, no es un pecado de muerte decir, vea, me voy a congregar con la iglesia, pero quiero que entiendan que a veces en nuestro lenguaje utilizamos palabras que al final su significado es reiterativo, ¿verdad? Como cuando a veces decimos el culto del servicio de adoración. Servicio de adoración y culto son lo mismo. Entonces no necesitamos a veces repetir una y otra vez las mismas cosas. Pero es parte del aprendizaje también. Muy bien, con estas 3 palabras iniciales vamos entonces a darle auge a todo lo que viene en cada sección. He dividido esto en varias secciones para ser más directo y que podamos tener un mejor desarrollo del tiempo y poder así aplacar también cualquier duda en su momento dado. Sección del 5 al 7. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Recuerde que el autor del libro de Hebreos está dando su referencia clara y está defendiendo el punto de que Jesús es superior a los ángeles. Y él aún no ha salido de esto. Yo quiero que ustedes entiendan que hemos hablado bastante, pero el autor del libro de los Hebreos aún sigue defendiendo la idea de que Jesús es superior a los ángeles. Hay que recordar lo importantes que eran estos seres celestiales para los judíos en cuanto a terminología de autoridad. Y para poder llevar su mente y decir, bueno, no vayan detrás de autoridades de aquellos pontífices de su tiempo, ¿verdad? Aquellos sacerdotes de su tiempo, sino detrás de la autoridad que fue impuesta y nos colocó a través de Jesucristo. Es importante denotar entonces, ¿verdad?, que este es superior aún de los que ellos dicen hablar, porque recuerden que las escrituras fueron transmitidas a los profetas y a la humanidad a través de los mismos ángeles, según la palabra del Señor nos lo ha indicado, ya anteriormente lo hemos visto. Entonces, viene y se aproxima con su argumentación y dice, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo. Este uno se refiere básicamente a la escritura basada en Salmos capítulo 8,
quiero que puedan leer conmigo Salmos capítulo 8 rápidamente y podamos ver de a qué se refería. Recordemos que el autor del libro de los Hebreos no va a utilizar los nombres de los autores escritos. Puede ser que los desconociera, tal vez. No creo exactamente que sea así. Creo que por referencia a su lenguaje, a su forma de estar expresando las cosas, él asume que los que recibirían este mensaje ya ellos sabían de qué estaba hablando. Nada más estaba sacando la palabra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para dar a concluir una afirmación de lo que él estaba diciendo. Entonces no perdería o invertiría tiempo diciendo, recuerden que Isaías dijo, recuerden que David dijo, recuerden. No, sino que él diría, tomaría como un todo la palabra de Dios y diría, en cierto lugar alguien dijo. ¿Por qué? Porque a lo mismo que su libro, que no tiene autoría, él tampoco le está dando autoría a nadie en el Antiguo Testamento. Es para dejar un hecho claro de que el autor, tanto de lo que él dice como de lo que se está haciendo, es el Espíritu Santo. Es una gran observación, un punto de verlo. Muy bien. Dice en el Salmo, capítulo 8, Salmo 8, versículo del 4 al 6. Dice de esta manera, Salmo capítulo 8, el versículo 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor a los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le has enseñoreado sobre las obras de tus manos y todo lo has puesto bajo sus pies. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza! Esto es un pasaje, hermanos, que nos dice algo grande de nuestra humanidad. Grandioso. Cuando usted y yo vemos el primer eslogan que saca aquí, o la primera pregunta, no pregunta, ¿quién es el hombre? Ahora, esta referencia a quién es el hombre o quién es el hijo del hombre es parte de mucho de su lenguaje, del lenguaje de las personas hebreas. Básicamente el hecho de oír esto es como cuando vivimos allá en la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ven cómo utiliza la misma alegoría? Para dar a hablar de una humanidad como tal. Ahora, el salmista allá en el capítulo 8 tenía una idea bastante clara. La gloria que Dios entregó en la mano a los hombres. Y está colocando al hombre con una exaltación. Cuando usted ve el versículo 3 de lo que leímos, dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Maravillosa referencia. Este pasaje inspirado por el Salmo 8 se detiene en la paradoja de la significancia física del hombre en contraste con la importancia espiritual tan grande que incluso Dios se acuerda de él. Es donde yo y usted debemos de ver, bueno, somos una raza inferior que los ángeles. Si usted se pone a ver eso, los ángeles son seres celestiales, espirituales, que son superiores a nosotros definitivamente. Sí, los mismos demonios son superiores que nosotros. Si usted lo ve físicamente, tienen cuerpos muy distintos, superiores a nosotros, no con las limitancias que tenemos nosotros. Póngase a pensar, nosotros no podemos salir de cierto grado de esta atmósfera, ni siquiera salir de toda la atmósfera. A cierto punto, usted y yo, a cierto nivel de la atmósfera, ya no podemos respirar. O sea, no podemos. No tenemos alas como los pájaros para volar. Así que nos toca caminar. Vea usted que si pudiéramos nadar como los tiburones, iríamos más rápido. Pero no, nos toca caminar y eso hace una limitación grande porque no podemos cruzar los mares gigantescos, no podemos cruzar el gigantesco cielo, aún más no podemos salir de este planeta. Estamos limitados a muchas cosas. No podemos vivir en cualquier ecosistema, necesitamos un ecosistema donde se nos dé adrede el poder existir. Cuando usted ve eso y nos compara con los ángeles, dice, bueno, ellos se mueven en tiempos velocísimos, o sea, una percepción diferente a la nuestra. Ellos están en un plano espiritual, no físico. Ellos no tienen la limitación de la hambre como uno, no tienen los deseos carnales y pasionales, sexuales como uno, no tienen esa necesidad de tener un compañerismo como uno, y tampoco tienen la limitación de que 4 paredes los pueden cerrar como a uno. ¡Qué increíble! Y el ser humano, nosotros, siendo tan limitados, Dios se acuerda. Cuando usted ve Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje súper conocido, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
usted se puede preguntar a sí mismo y decir, ¿qué tan importante es el ser humano como para que Dios haya invertido todo el tiempo que ha invertido en el ser humano? Para nosotros puede ser abismal ese tiempo, pero para Dios puede ser poco. Recuerdo lo que decía Pablo, para Dios es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En relación a lo que para él significa el tiempo, no es que objetivamente sea así, un día, 1000 años, no. Pero el tiempo que Dios ha invertido para con nosotros la humanidad tiene que ser por algo. Aún más, el haber entregado a Jesucristo por nosotros tiene que ser por algo. Por eso el autor dice, pero uno testificando de cierto lugar dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y eso es cuando nosotros deberíamos de pensar. Número uno, somos importantes. Y no solo el hombre, sexo masculino. No, 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 no. La palabra hombre que está aquí es una palabra que se refiere a antropos y es que quiere decir seres humanos. O sea, todos. En general, hombres y mujeres. Y básicamente esa es la idea. Todos nosotros somos importantes para Dios. Todos representamos su inversión, su tiempo, su esfuerzo, su amor, su entrega y dedicación. Claro que debe haber algo en la humanidad para que incluso Satanás hubiese querido dañarla desde un inicio y quisiera que pereciéramos juntamente con él. Entonces hay una reflexión interna desde el inicio que usted y yo deberíamos elogiar. Ahora, el segundo parámetro de esto es ¿quién es el Hijo del Hombre? Esta es una frase muy popular, como les decía, como la anterior, se utiliza, ¿verdad? Que hijo de hombre, así como también el hombre, para hablar generalmente de la humanidad. Vemos allá en Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, donde también se utiliza, ¿verdad? Donde Dios llama a Ezequiel y le dice, ven, hijo de hombre. Entonces, hay una referencia. El autor usa la expresión de Salmos, capítulo 8, para enfatizar la importancia del ser humano ante Dios, sí, pero también utiliza la otra referencia del Hijo del Hombre para también enfatizar lo mismo. Sin embargo, esta frase es una frase que tiene aún más que calar dentro de ella. El Hijo del Hombre. Usted se acordará de que esta es una frase que ha utilizado Jesús para referirse a sí mismo, ¿cierto o no? Porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús ha dicho en múltiples pasajes y mucha gente a veces reflexiona y dice, mira, ¿por qué Jesús se llamó el Hijo del Hombre si él no era el Hijo de Dios? Bueno, déjenme decirles que esto es una referencia a varios pasajes que vamos a leer y que es importante, específicamente a Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14. Quiero pedirle a algunos de los que me acompañan en la clase que por favor sea tan amable y me ayude a dar esta lectura. Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14. Usted lo puede apreciar, ahí está en pantalla, dentro de paréntesis, en la parte segunda del texto, debajo del segundo título. Adrián, por favor, mi hermano. Daniel 7, 13, 14. Por favor, mi hermano. Lo va a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Perfecto, hermano, gracias. Ok, dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es todo. Amén, gracias, mi hermano. Bueno, ustedes pueden apreciar entonces la referencia de Daniel viendo esta visión. A partir del capítulo 7 vamos a tener varias visiones de Daniel. El libro de Daniel se divide en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6 es histórico y del capítulo 7, ¿verdad? Hasta el final del libro, que si no me equivoco es el capítulo 12, déjenme para verificar y no fallarles aquí, sí, capítulo 12, muy bien. Todo es interpretativo, 6 y 6, vean qué bonito, qué división más interesante. Es de índole espiritual el libro y de interpretación.
Muy bien, cuando Daniel está hablando sobre estos reinos que van a venir en el futuro, estas bestias que se van a presentar y que van a gobernar y que van a subyugar las naciones conocidas en aquel tiempo, al final él dice claramente que él vio aquí, de las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Eventualmente de esta frase es de la que Jesús está agarrando para más adelante decir el hijo del hombre. Quiero que vean dos ejemplos. Vamos a ver quién me ayuda con Marcos, capítulo 2, versículo 10. Otra persona que me ayude con Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vamos con la hermana Ruth. Marcos. Capítulo 2, versículo 10. 2:10, dice así. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Amén, excelente. ¿Quién me quiere ayudar ahora entonces con Lucas capítulo 19, versículo 10? Hermano Adrián, por favor. Y dice Jesús así, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Hijo del Hombre. Vean ustedes cómo en esas dos dice exactamente lo mismo. ¿Y de quién está hablando? Él habla el Hijo del Hombre, pero se está refiriendo a sí mismo. Y vea ahora en Mateo capítulo 26, versículo 64, si puede llegar ahí rápidamente. Dice, Jesús dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder venidero sobre las nubes del cielo. Wow, esta referencia de Jesús ante el concilio es algo importante, porque él está hablando de que ese Hijo del Hombre iba a recibir entonces autoridad. Y es que ahí es donde va a caer el autor del libro de Hebreos. Por eso yo quiero que ustedes vean, Daniel, la interpretación de aquella enseñanza de Daniel en el capítulo 7 era de que esa figura que él vio como el Hijo del Hombre iba a recibir o recibió autoridad. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre y es utilizado a través del Evangelio, es para hablar de autoridad. Y todavía aquí aún en Mateo, en el final, habla a futuro para dar a entender autoridad. Y esto es lo que vamos a tener en primicia, porque está al final de nuestro pasaje. Vea el versículo 7, le has hecho poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Importantísimo, porque aquí vendría una idea para nosotros fuerte de decir, bueno, hermano, pero no estaba hablando del hombre. Sí, pero hay algo aquí oculto. Y si no fuese así, no tendría que decir lo que dice el versículo 9. Leo rápidamente para ustedes ahí mismo en Hebreos capítulo 2. Pero vemos a aquel al que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. ¿Cómo sabemos que ese Hijo del Hombre? ¿Cómo sabemos que esa figura que apunta o que Jesús estuvo apuntando? ¿Cómo sabemos que esa figura a la que Daniel habló? ¿O cómo sabemos que esa figura del Hijo del Hombre que es mencionada en Salmos capítulo 8 es apuntando a Jesús? Porque el autor del libro de Hebreos nos regala la interpretación. No tenemos que interpretar, hermanos. La Biblia se interpreta sola a ella misma. Es grandioso, es grandioso. Entonces, vamos a hacer un stop, un momentico, y vamos a ir a la sección de preguntas. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces con nuestra sección del versículo 8 al versículo 9. La sujeción de todo, se llama esta sección, por así decirlo. Dice así, versículo 8, cerrando con la misma referencia al Salmo 8, decía, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetar todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero veremos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de la gloria y del honor a causa de el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Muy bien, cuando vemos estos dos versículos, encierran un montón de cosas maravillosas. Vean la cantidad de texto que tenemos aquí para leer.
Tenemos que entender que en referencia a lo que dijo el Salmo 8, que fue lo que citó nuestro autor del libro de los Hebreos, Dios puso autoridad en el hombre misma. Y eso hay que verlo en el hombre como persona. Vamos a hablar uno de ese salmo, porque ese salmo tiene la facultad de decirnos a nosotros lo que el autor del libro de Hebreos está diciendo y explicando mucho mejor. Se trataba del hombre, pero también se trataba de quién, del que iba a venir de esa descendencia e iba a tomar ese honor. Dios sujetó el mundo conocido al dominio del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 28, vamos a leerlo rápidamente, tiene para nosotros la idea primaria. Hay que entender, hermanos, que lo que Dios creó primariamente, todo, desde la base del matrimonio, la naturaleza, la constitución, la forma en la que se iba a regir, tenía una forma estrictamente perfecta. Sin embargo, nosotros, el ser humano, obviamente, desbalanceamos, porque mucha gente dice, lo destruimos. No, nosotros nunca destruimos el propósito de Dios, es imposible para nosotros. Pero nosotros desbalanceamos que ese hecho siguiera el rol a prontitud, sino lo que hicimos fue atrasar el proceso por nuestra falta y nuestro pecado. Dice el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos o fructificados, como dice la versión Reina Valera, y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las bestias del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, todo os servirá de alimento. Y toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana del sexto día. Cuando usted ve eso, mis queridos hermanos, usted puede apreciar de que cuando Dios creó al hombre en el sexto día, le dio la facultad de tener dominio sobre todo. No obstante, el hombre más adelante en Génesis capítulo 3, versículo 22-24, vamos a ver sus desplazamiento del jardín del Edén a causa del pecado, lo cual hizo que el hombre perdiera esta autoridad. Cuando dice Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, hay que entender que la oportunidad clara que se ve aquí es que nosotros estábamos hechos a imagen de Dios con la idea de que nosotros íbamos a ser la imagen misma de Dios gobernante en este mundo, en la tierra. Pero nosotros degradamos en nuestro ser esa oportunidad de tener ese dominio absoluto. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? A través del pecado de Adán y Eva, nosotros perdimos esa total y absoluto dominio sobre este mundo que Dios nos había otorgado. Sí, somos el ser más inteligente, exacto, y podemos subyugar muchas especies, sí, pero no se sujetan a nosotros por autoridad divina. Eso tendría que ser ya la fuerza. ¿Entienden? Y nosotros, lamentablemente, los estamos destruyendo. Hemos destruido este mundo de maneras atroces y día con día lo vamos dañando más y más. Entonces, cuando nosotros entendemos de que el mundo había sido creado para nosotros, vean qué hermoso. Dios creó el mundo para nosotros, hermanos. Razón más de entender que somos para Dios. Y nos da el dominio, la autoría sobre este mundo para dominarlo, siendo nosotros figura de Dios. Básicamente, Adán tenía que ser la figura de Dios en el mundo y dominarlo como si él fuera Dios en este mundo. La autoridad es lo que quiero decir. La autoridad que pierde por causa del pecado. Después tiene que venir otra autoridad. ¿Cuál es? La ley. La ley es aquella que vino a enseñarnos al hombre como tal, a todos nosotros, el dominio de la muerte y entonces la falta del poderío. Porque nosotros al perder ese dominio, esa autoridad, ¿quién se enseñoreó de este mundo? La muerte.
El hombre tenía el árbol del bien y el mal, el conocimiento del bien y mal, y el árbol de la vida. Y el hombre podía comer del árbol de la vida. Cuando fue expulsado en Génesis capítulo 3, versículo 22 y 24, en el jardín del Edén, perdió la facultad de tener vida constante. Así que eventualmente la promesa de Dios de morir se iba a cumplir. ¿Cuándo? Cuando el hombre se fuese poco a poco degradando en su ser físico hasta llegar a la muerte, a la separación del alma del cuerpo. Listo. Era la pérdida. Era entonces la muerte. ¿Y qué es el señorío de este mundo? La muerte. Y por ende la muerte trajo cavidad al pecado, porque sabemos que la paga de la muerte es el pecado. Ahora, ¿qué nos dice Pablo sobre la ley? Porque cuando el mundo comenzó en una ignorancia grande, y aunque no había una forma de identificar lo que era bueno o malo, aunque sí, mucha gente dice, no, es que no se podía juzgar en la era patriarcal porque no había ley. La ley vino en el tiempo de Moisés. Sí había una ley. La ley intrínseca que te hace saber lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque fue lo que comimos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no es acepto, digo, no es, perdón, ¿cómo se llama? Alejado al entendimiento o a la concepción de lo bueno y lo malo. Por eso, número 1, usted ve en el capítulo 4 de Génesis, cuando Dios se acerca a Caín, que Caín estaba celoso por recibir la gloria de su hermano y no él, y Dios le dice, el pecado está a la puerta, tú con todo lo detendrás. Es algo importante que nosotros deberíamos de entender. Dios siempre ha sido un Dios de oportunidades. Y hasta la última persona en este mundo tendrá una oportunidad para arrepentirse y volver a Dios. Si la desperdicia, ya es cosa de la persona. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y hay una concepción primaria que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y Caín en ese momento sabía que matar estaba mal. Estaba mal. Y con mucha más razón a su hermano. Y siendo un hombre justo. Entonces, ante el escudriño del pensamiento humano entre lo bueno y lo malo y comenzar a desviar eso de su realidad, entró el humano a ser regidor de unas nuevas concepciones. Por ende, por esta razón, Dios pacta con el pueblo de Israel y crea para ellos una nueva guía para que sean santificados, para que sean entendidos y también sean expiados de su mal proceder y puedan tener una vida como se debiera o más cercana a lo que Dios pretendía que el ser humano tuviese desde un inicio. Aunque Dios sabía que esto iba a suceder, también ya tenía las herramientas y la visión de todo lo que tenía que hacer para volver a traerlos hacia sí mismo. La ley marca un punto importante en este libertinaje de la muerte para tomar dominio sobre la humanidad. Voy a pedirle a alguien que me lea Romanos capítulo 7, versículo del 7 al 14, por favor. Ahí Pablo nos va a estar dando esa referencia para entender ese aspecto poderosísimo de la ley, porque a veces también satanizamos a la ley, de lo cual no debiera de ser. Hermano Miguel, muchas gracias, mi hermano. Romanos 7, 7 al 14, ¿ah? Por favor. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía al pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad. Perdón, mi hermano Miguel, continúe, disculpen. Okay. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
¿Qué es lo que yo necesitaba específicamente que escucháramos esa parte? Porque Pablo habla sobre que el mandamiento de la ley es vida, pero a la vez dice que es engañoso y a la vez dice también que me mata. Y esto es confuso si usted lo está apreciando de una manera distinta en nuestro tiempo. Pero en la forma, obviamente es un lenguaje en judaizante, tiene una forma poética de tratarse y una forma de entenderse. ¿Y cuál es? Vamos a tratar de llevarlo un poco más a nuestra concepción en una idea más actual. Cuando usted no sabe lo que es malo, aunque usted tiene una idea general de las cosas malas y buenas, cuando usted no sabe que algo es malo, usted no se preocupa por ello. De hecho, nunca siente que hace nada malo. Un ejemplo, un niño. Un niño entiende cosas buenas y malas conforme va a su edad. Sin embargo, hay cosas que están en su ignorancia. Cuando un niño llega y, por ejemplo, se desnuda y sale corriendo delante de todo el mundo, él ríe. Él no ve eso malo. ¿Por qué? Porque en él no hay malicia. Muy bien. Hasta que casualmente, conforme pasa el tiempo, las personas le enseñan al niño que no debe andar desnudo y que no debe dejar de enseñarse así. ¿Ven? ¿Qué hace la ley? Ser ese papá o esa mamá, por eso dice Gálatas que la ley es un ayo. Ser ese papá o esa mamá, esa nana, que le enseña al ser humano lo que no está bien y lo que sí está bien delante de Dios. No del criterio humano, sino de Dios. Ahora, esa ley, por causa de enseñar esos principios, también hace un engaño en la mente del hombre. ¿Por qué? No la ley, sino la mentalidad del hombre en su ansiedad. Y esta es que por causa de que cuando uno le dicen, no me toque eso que dejé ahí, hace que la apreciación de uno se voltee directo hacia eso que le dijeron que no se puede tocar, y ahora ya uno comienza a reflexionar. ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¿Qué esconde ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo? Y esa curiosidad es la que me va a pervertir como persona, llevándome o mostrándome poco a poco cómo puedo ir cerca de aquel pecado del cual ya me demarcó la ley que no debiera. Entonces, es santa y me salva la ley cuando yo obedecía sus normas, pero me mata cuando yo desobedezco sus normas. Y quiera o no quiera, ella iba a venir y tenía que venir para enseñar e instruir al creyente en su tiempo de Dios lo que era bueno y lo que era malo. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esa apreciación, por eso Pablo dice, vino la ley. Ahora, ¿por qué es importante esto dentro del texto de Hebreos? Porque nosotros tenemos que ver cómo es el acto de la sujeción. Primero Dios creó al hombre, la figura de Adán, para que todo el mundo estuviera sujeto a él y él fuera la figura de Dios. Como esto lamentablemente no se dio, entonces vino la ley a tomar la autoridad. Y esa ley transmite esa autoridad en pos de la obediencia a esa ley. Pero no se la da a nadie. ¿Por qué? Porque no hubo quien cumpliera a cabalidad toda esa ley. Hasta que llegó ¿quién? Ya ustedes y yo sabemos. Muy bien, entonces ahora tenemos a la figura de Jesús. Porque hay que entender por qué en el capítulo entonces 8 dice, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa. ¿Cómo es que Jesús llegó a tener esa autoridad que se le había destinado al ser humano? A causa del padecimiento de la muerte. No entró la muerte a Jesucristo porque él hubiera pecado. La muerte entró en Jesucristo por un padecimiento. Él la absorbe en sí por otra definición, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, este es un detalle que a nivel Biblia, del libro y específicamente el Nuevo Testamento, es muy conocido. Quiero que leamos, por favor, 3 pasajes en orden. Vamos, y una persona me va a buscar, por favor, Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11.
Otra persona me va a buscar Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Y otra, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Por favor. Ok, hermana Araida, con el primero, por favor. Después nuestra hermana Ruth. Y el tercero, el hermano Adrián. Muy bien. Entonces, primero Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermana Araida, por favor. Filipenses 2. Del 15, es que esta letrita que tiene ese 2 del 5 y 11. Por favor. 5 y 11. Dice el 5, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El siguiente, hermana Ruth. Ok. Efesios 1, 20 al 23 dice así. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principio y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, ahora nuestro hermano Adrián. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Excelente, gracias, mis hermanos. Este cúmulo, de pasajes demuestran ese, ¿cómo se llama? Esa función de la autoridad en Cristo. Esa función llega a Jesucristo por el sacrificio. Es como cuando usted lee Apocalipsis, dice que nadie pudo abrir el sello, solamente uno, y ese era el Cordero. ¿Por qué? Por el sacrificio. Las marcas que él tenía eran la muestra de su acto de amor sacrificial, por el cual eventualmente él fue colocado por Dios con toda la autoridad. Ahora, cuando usted ve Efesios, dice claramente que todo era por él y en él. Básicamente él decide rescatarnos porque nosotros somos de él, para él, y esa es la idea de la que él nos ha construido. Entonces, a fin de que, como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque dentro de nosotros no hay quien pueda cumplir a cabalidad todo lo que está en la ley, él viene y lo cumple y muere injustamente para llevar nuestros pecados. Y entonces Pablo me encanta cuando dice y habla de una manera hasta futurística. Obviamente que cuando decimos que el que sometió a él todas las cosas no le incumbe a él, o sea, Dios le dio, el Padre le dio a él todo el dominio de todas las cosas, obviamente no incluye al Padre, él no está por encima del Padre, pero dice que devolverá todo ese dominio cuando todo sea listo, acabado. Por eso el autor del libro de Hebreos dice, pero en aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, en Jesucristo, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahí está el punto. Ese honor que Jesucristo tuvo es el que debió haber tenido nuestro querido amigo e individuo Adán. Y lamentablemente es la parte en la que falló. Obviamente para eso Pablo habla ya en el capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Que por la muerte entró por un hombre, Adán, y también salió y llegó la vida por Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice eso?
por esto que estamos hablando, hermanos. Pero si yo me meto ahí más, nos va a dar mucho tiempo el poder desarrollar más estas ideas. Muy bien, continuando con nuestra lección, entonces, ya entendiendo la parte de la autoría y entendiendo de que esta autoría Jesucristo la gana a través del sacrificio y por eso Él se llena de esta honra y honor que debería estar en la función humana, según lo que Dios había creado el sexto día. Ahora, en la sección 10 y 10 al 16, vamos a tener otra citación y vamos a tener la labor del autor de la salvación. Así lo vamos a llamar. Ahora Jesucristo toma ese dominio por causa de que Él fue el autor de la salvación. Y dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, o sea Jesucristo, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Necesitábamos que alguien nos rescatara, y como somos de Él, Jesucristo se puso la camiseta, como quien dice, ¿verdad? Ese dicho popular que decimos aquí en Costa Rica, se puso la camiseta y se puso a trabajar en nuestra salvación. Ya esto venía desde el momento que el hombre cayó allá en Génesis capítulo 3, versículo 17, Dios hablando sobre estos acontecimientos. Pero hasta el momento, como dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesucristo. Un mediador para acercar a la humanidad. Vean que a partir de estos términos a partir de aquí comienzan a darnos una propiedad familiar. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos, otra vez en el versículo 10 o segunda fase, al autor de la salvación de ellos. Esa frase autor tiene la palabra como decir traducida como capitán o el rey o el líder, ¿ok? Esa frase que nosotros conocemos normalmente como liderazgo se atribuye a quien que no es el que manda las reglas, sino el que va y actúa y da el ejemplo a los demás para que sigan esas reglas. Liderazgo. Jesucristo es rey, es soberano. Jesucristo es jefe, sin ningún problema. Pero aún así decide colocarse en la posición de dar el ejemplo fundamental para entender de dónde viene esa autoridad. Recuerden que Apocalipsis dice que nosotros también recibiremos una corona allá en el cielo y regiremos el mundo con Cristo. Obviamente Él está por encima, por eso Él dice en Apocalipsis que arrojaremos las coronas a sus pies. Pero el detalle es de que nos dice la palabra del Señor que somos herederos o herederos de toda esa gloria, porque Cristo la ha ganado y la está dando gratuitamente a nosotros. Él es el mediador, él fue el que se colocó como el puente y por eso es merecedor de dicha gloria. Ahora, ¿cuál es la intención de hacer eso? De tener gloria. No la ocupa. Jesucristo no ocupa la gloria que ya por sí le pertenece. Hay que entender que aquí, en efecto, Él no necesitaría eso. Sin embargo, lo hace para que usted y yo pudiéramos también obtenerla. Eso es como cuando usted llega y se tira al piso para que otro pase y no se moje, como hacían aquellas fábulas o películas del tiempo de antes, que tiraban su chaqueta al piso para que otra persona pasara. Jesucristo tomó ese papel. Él es el mediador, Él es el puente, Él es el único medio. Por eso Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Aparte de eso, vean lo que dice el versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Es una familia espiritual. Jesucristo dice, bueno, Él es el que santifica y por Él somos nosotros como santificados. Eventualmente aquí no lo dice, pero ahí viene un desliz de lo que conocemos nosotros como el bautismo, porque el bautismo es la acción en la que nosotros representamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Y al hacer eso, ¿verdad? Decimos que morimos juntamente con Él y resucitaremos juntamente con Él. Eventualmente, por eso dice que Él es el que santifica. Es a través de su cuerpo, es a través de su sangre, como Él santifica nuestra vida. Por eso, la acción de la cena que hacemos todos los primeros días de la semana, de comer su cuerpo, su carne, su sangre, el jugo de uvas que normalmente comemos, es porque es una representación de que participamos de Cristo y estamos en Cristo.
Entonces, al estar en su mismo linaje de sangre, sangre espiritual, llamémoslo así, nos volvemos y somos parte de una familia. ¿Cuál? La del Padre Celestial. Vea lo que sigue diciendo, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ese pasaje, hermanos, es hermoso. Y esto no es una idea que solo se queda aquí. El autor lo va a utilizar allá en Hebreos capítulo 11, cuando habla sobre aquellos hombres y mujeres de fe del pasado, y dice que tampoco se avergüenza de ellos. Toda acción que parece ante los hombres de hoy dignificante, pero sobre todo gratificante delante de Dios, es digna de ser reconocida. Por eso cuando una persona dice que se bautiza, que hay fiesta en los cielos, o cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y aquí solamente vemos como, ¿qué pasó? Y bonito. Es lo que nos da a entender a nosotros que nosotros no estamos viendo, no podemos apreciar lo grandioso que son las cosas espirituales y cómo hay una fiesta, hay un jolgorio, hay una felicidad espiritual detrás de estas acciones. Y a veces somos limitados. Esperaría yo que hayamos un despertar en nuestra vida que nos permita apreciar realmente el hecho de eso tan grande y bello. Y no algo sobrenatural, sino en nuestra propia conciencia humana. Y ir y ver estas acciones como algo grandioso, como algo gratificante. Porque eso es parte de lo que vive la familia espiritual. Y de ahí en adelante se resume en el hecho de la habilidad y de las cosas que van en Cristo. ¿Ok? Muy bien, dice. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Está hablando del Salmo 22, versículo 22 también. Dice, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, hablando ahora de Isaías, capítulo 8, versículo 17 y también el 18. Yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos de Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él al igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Voy rápido esto. Jesucristo vence la muerte porque Él la dominó. Al ser resucitado, Jesucristo demostró que la muerte no lo podía a Él doblegar o subyugar. Él murió para eventualmente, como lo va a decir más adelante el autor del libro de los Hebreos, clavar o dejar ahí pago esa muerte que debemos de haber cargado nosotros. Pero Él se levanta de la muerte para dar toda esa honra y gloria a sí mismo. Número uno, Dios a través del Espíritu Santo levanta a Jesucristo de la muerte con la intención de coronarle y revestirle de esta gloria de la que hemos hablado. Se vuelve vencedor de la muerte y quita el dominio a aquel que la tenía. Ahora, Satanás no era el que controlaba la muerte, mis queridos hermanos, sino que Satanás controlaba la afluencia en la mente del ser humano para llevarnos hacia la muerte. ¿Cuál es el detalle? Nos producía o nos provocaba el deseo hacia el pecado. Ya es algo que se manifiesta en uno, como dice Santiago, por nuestra propia concupiscencia. Pero Satanás, con sus planes y maquinaciones, él allanaba el camino para que nosotros encontráramos el efecto placebo en el pecar y así nos desviáramos y muriéramos. Nos tenía bajo control, al punto de que por eso podemos apreciar en las escrituras en el tiempo antiguo y podemos apreciar todavía en el tiempo que llega Jesús cómo habían demonios que poseían a la gente. ¿Y cómo esto cambia? A través de la llegada de Jesucristo, porque a través de la influencia del Espíritu Santo son expulsados después de que Jesucristo se marcha. Todavía los apóstoles siguen expulsando demonios y haciendo estas obras maravillosas, al punto de que así se llegó a limitar el control de Satanás de este mundo. Eventualmente, Satanás aún tiene poder y Satanás puede manipular nuestras mentes y puede manipular nuestro camino hacia el pecado. Pero ahora sí, dependerá de nosotros sí o sí queremos seguirle. Pero él ya no tiene el dominio. El dominio le fue arrebatado por Jesucristo, porque él venció la muerte. No hay manera de que Satanás pueda quitárselo. Dato curioso que debemos de, o de importante que debemos de tener aquí.
la frase carne y sangre que aparece, donde dice que como así por cuanto los hijos participaban de carne y de sangre, como habla en tiempo pasado, participaban de carne y de sangre, no se refiere a la cena del Señor, ¿verdad? Que algunos pueden interpretar, sino que se refiere a algo que parecía ya suceder antes de que Jesús viniera. Entonces, ¿cómo era que participaban de carne y sangre? ¿Hablaba de esto entonces de la fiesta de Pascua? No. La fiesta de Pascua tiene una diferencia grande del Señor. ¿Y cuál es? Era que ellos ingerían hierbas amargas y pan sin levadura. En la cena del Señor es jugo de uva y pan sin levadura. ¿Ven la diferencia? Ahora, la referencia de carne y sangre va más hacia el objetivo de decir somos seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la palabra carne es una referencia o es una frase usada para referirse a la morada de nuestro ser en esta tierra. Esta frase identifica al cuerpo humano. Pablo lo explica también en 2 de Corintios capítulo 5 del 1 al 6. Usted puede leerlo tal vez con mayor detenimiento allá en su hogar después. Y también la sangre, esta es una frase representada en una esencia sumamente importante, hermanos, dentro de nuestro ser porque refleja la vida. Esta es una argumentación que ha sido manejada a través de toda la Biblia como algo muy sagrado. Y la base de esto está en Levíticos capítulo 17, versículo 11. No me detendré aquí a hablar de sangre, aunque es un tema bastante necesario por una razón. El hermano Byron ya lo hizo. El curso del hermano Byron es complementario y es necesario que ustedes lo vean, lo escuchen, estén ahí para poder seguir entendiendo la línea. Si yo invirtiera todo el tiempo que necesitaría para hablar ahorita del tema de la sangre, que es sumamente importante, no acabaríamos en este tiempo con los últimos minutos que nos quedan ya para esta clase. Por eso es importante que usted también reciba esa clase, tómela, porque si no va a quedar falto para todo lo que vamos desarrollando también. Pero el tema de la sangre es sumamente importante y vamos a verlo más cuando lleguemos a los capítulos 8, 9 y 10 de este libro. Muy bien. Vamos a continuar entonces ya con lo último que nos queda, que va desde el versículo 17 al versículo 18. La idea comienza a tomar una caída. ¿Qué quiero decir con eso? Dice el versículo 17, por tanto. Con ese por tanto ya es como, bueno, esto es ya concluyendo de esto que estoy diciendo, este es el interés o este es el objetivo. Número 1, el sumo sacerdote tenía que compadecerse del pueblo. Esto es lo tendremos más claro en el capítulo 4 y 5, cuando hablemos del aspecto del sumo sacerdocio. Pero desde aquí les dejo una primicia. El sacerdote tenía que compadecerse a la hora de hacer el sacrificio una vez al año, porque por eso él tenía que confesar los pecados propios y los pecados del pueblo cuando ponía la mano sobre aquel animalito que iban a sacrificar. Entonces es un punto importante que lo vamos a estar viendo más objetivamente en los capítulos 4 y 5. El sumo sacerdote era la figura más prominente entre los levitas, ya que éste tenía la función de llevar a cabo la expiación del pueblo una vez cada año. Este es lo único que entraría a dicho día al lugar santísimo, de modo de que éste ofreciera a Dios un sacrificio por el pueblo, asimismo por él. Esta es la parte de la práctica de lo que nos dice Levíticos capítulo 16. Puede usted leerlo todo, sería importante que ya lo tuviera leído más adelante cuando lo veamos. Esta es la primicia, acuérdense, en este final es la primicia de lo que ya se viene, lo que él va a plantear. Y también que el sumo sacerdote judío, aparte de representar eso, hermanos, y aparte de tener una importancia, había un problema en el momento actual en el que fue escrita esta carta. ¿Cuál era? Ya no había un sumo sacerdote, habían dos. Ustedes pueden recordar lo que decía Lucas en el capítulo 3, versículo 2, que era el sumo sacerdocio ejercido por Ainás y Caifás. Uno lo estaban eligiendo los romanos para sobreponerse como autoridad a los judíos y el otro lo colocaban los judíos a la fuerza y había un dime que te diré. Ahora, el sumo sacerdote se estaba volviendo más una figura política, helenista y de bien no religioso, sino más que todo gubernamental en el tiempo en el que Jesús pisó esta tierra y aun cuando él se fue. Ya esto no representaba la figura del verdadero sumo sacerdote. Estaba lejana a eso. Entonces el autor levanta una primicia y dice, Jesucristo
básicamente tenía, ojo, tenía la facultad de poder fungir como un sumo sacerdote, porque él nos iba a entender, él iba a comprender nuestra vida como humano, porque él se encarnó como humano. Y esta es la base del final de todo lo que quiere decir ese capítulo 2. Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, lo cual lo hizo ser inferior a los ángeles en sentido físico, pero su autoridad no deja de ser, ¿verdad? Sin embargo, fue revestido de una mayor gloria de la que tienen los ángeles. ¿Por causa de qué? De su sacrificio. Él puede comprendernos, Él puede entender lo que pasa en nuestra vida, nuestro dolor, nuestras ansiedades. Jesucristo fue tentado en todo lo que un ser humano es y puede ser tentado, con la única diferencia de nosotros, que Él jamás cayó en la tentación. Y quiero que entiendan que la manera en la que fue tentado Jesucristo posiblemente fue superior a la nuestra por mucho, porque el mismo Satanás llegó a tentar su vida. Hay gente que a veces proclama y dice de cierta manera, ay, es que Satanás me está fastidiando. Yo le diría, Dios libre, Satanás estuviera fastidiándote directamente, personalmente. Capaz ya hubieras caído. Entonces, hay que entender de que esas tentaciones, eso que sucedió en la vida de Jesús, jamás lo hemos experimentado. Cosa que va a decir el autor más adelante en el capítulo 12, cuando dice que no hemos experimentado qué es salir sangre de nosotros por causa de ese sufrimiento. Wow, es impactante todo lo que se viene, mis queridos amigos, y va a ser más todavía más hermoso. Esta solo es la primicia de todo lo que el autor quiere colocar, engrandecer la figura de Cristo, porque ahora se aproxima, ¿verdad?, a darle una superioridad de aquellos que Dios ha considerado que son para él importantes, nosotros, los seres humanos, y entre nosotros, los prominentes. Vamos a tener la figura de Moisés, vamos a tener ahí unos aspectos importantes de los que vamos a estar hablando poco a poco, y usted y yo vamos a poder aprender mucho de ello. Nota importantísima, pregunta para examen. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, es la primera vez que se asocia la figura de Jesús al sumo sacerdote. Importantísimo ese hecho. Muchas gracias. Hasta aquí llega esta clase. Que Dios me los bendiga.